Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Roselena Pineda, soy estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de Educación de la Universidad Minuto de Dios. Hoy nos convoca un trabajo en el que vamos a analizar un conflicto. Para este caso vamos a analizar un conflicto personal en el que vamos a analizarlo y a exponer la forma como fue resuelto de acuerdo a las estrategias de resolución de conflictos que hemos visto en este módulo. Principalmente el conflicto que yo voy a tratar es un conflicto personal, intrapersonal, que está relacionado con una relación interpersonal. Es un conflicto que tuve en relación con mi mamá, de acuerdo con las pautas de crianza con las que fui yo criada y las pautas de crianza con las que yo esperaba criar a mis hijos en el momento de su nacimiento. En el proceso pues en el que uno crece en una familia, a uno los padres tienen una forma de educarlo que es la de los padres, y uno no la cuestiona y a uno le parece que es la mejor, y más si es uno una persona de bien. Pero en el momento en el que uno tiene sus hijos, todas esas pautas de crianza se empiezan a cuestionar y surgen muchas preguntas, muchos conflictos, algunos de ellos intrapersonales, otros de ellos en relación con los padres, otros en relación con los hermanos, y eso fue lo que sucedió en mi caso. El principal conflicto que se dio fueron los cuestionamientos sobre las estrategias y los métodos de crianza. Básicamente yo fui criada en una familia de un seno autoritario, en el que los padres decían qué debía y qué no debía hacer uno, en el que la opinión de uno no era muy tenida en cuenta, obviamente todos con la mejor intención de que uno fuera una persona de bien, y pues gracias a Dios y a ese estilo de crianza, así es. Sin embargo, con el nacimiento de mis hijos, yo me empecé a cuestionar si eso era válido en esta época, en una época en la que todo cambia, en una época en la que los niños nacen con unas capacidades más desarrolladas que con las que nacíamos nosotros. Entonces eso fue un conflicto, para mí fue un conflicto familiar, y igual estoy contenta de por decir que hoy ese conflicto ya está resuelto. ¿Cuáles fueron los actores primarios? Los actores primarios fueron mi mamá y yo. Los actores secundarios fueron mis hijos, mi esposo, y los actores terciarios fueron mis hermanos y mi papá. El conflicto que yo viví fue un conflicto estructural, porque estaba muy ligado a la forma como se reprendía a los hijos, que básicamente era punta de correa. Y también es un carácter y ese conflicto tiene un carácter intrapersonal, porque ponía en conflicto mis propias ideas sobre la crianza con las otras estrategias de crianza que yo veía que habían en el medio. Entonces ese conflicto intrapersonal hacía que yo tuviera un conflicto interpersonal con mi familia y puntualmente con mi mamá. Y el otro conflicto que había era si yo seguía obedeciendo las pautas de crianza y las estrategias de crianza de la familia de la que vengo, o si planeaba y planteaba con mi esposo las pautas de crianza que nosotros dos queríamos tener para con nuestros hijos. ¿Cuáles fueron los objetivos concretos del conflicto? Primero, fue la demanda de autonomía que yo quería tener. Yo tenía una familia, había formado una familia y quería empoderarme de ella junto con mi esposo. Sin embargo, pues la influencia de las abuelas y de los abuelos es muy fuerte, y generalmente ellos influyen para que uno críe y eduque de la forma como ellos lo criaron a uno, que en su concepto es la mejor, y uno también tiene algunas dudas sobre la forma como lo criaron y uno quiere cambiar eso. Otro de los conflictos fue que yo desde mi punto de vista estaba buscando los patrones de crianza de mi mamá y de mi papá con el punto de vista de hoy. Entonces era un conflicto intergeneracional, por decirlo así, en el que no hay punto de comparación. Sí hay muchas cosas buenas que rescatar, pero hay muchas cosas buenas de las formas de crianza de hoy en día que se pueden aplicar en pro de que nuestros hijos e hijas sean mejores seres humanos. Los objetivos simbólicos, básicamente yo pienso que yo estaba buscando autonomía en mi hogar. Yo fui, precisamente por ese modelo autoritario de crianza, yo fui una persona sumisa. Aún conservo rasgos de esos que considero que en algunas ocasiones son necesarios, pero lo que yo estaba reclamando era autonomía en mi hogar, en mi célula familiar, que era la familia que yo había conformado con mi esposo y con mis hijos.
Eh, ¿Cómo se solucionó este conflicto? Bueno, primero hubo una reflexión interior. Básicamente uno se cuestiona sobre si lo que hicieron con uno está bien o está mal. En ese momento yo quería polarizarlo en los dos puntos de vista, pero finalmente uno al final, cuando se soluciona el conflicto, uno se da cuenta de que no hay un bien o un mal, sino una situación y un contexto que genera esas pautas de crianza. A raíz de eso yo hice una investigación documental. Gracias a Dios hoy en día tenemos internet y otras herramientas que nuestros padres no tuvieron. Entonces investigué en libros sobre formas de crianza, sobre secuelas que uno tiene de su pasado y que transmite a sus hijos. Y con todo eso aún yo seguía en ese conflicto, porque pues es muy difícil uno entender que mantiene en conflicto permanente con su madre, más aún después de que han nacido sus hijos, cuando se supone que lo ideal sería que fuera todo amor y todo candor. Y en ese momento surgieron demasiados conflictos con mi mamá sobre muchas cosas en las que había intromisión por parte de ella y en las que yo quería solo independencia. Hablaba con personas y todo, pero aún yo no sentía que yo había solucionado ese conflicto. Lo toleraba y no dejaba que se subiera de tono, pero todavía seguía el conflicto. En ese momento, y pienso que fue una de las mejores soluciones que pude haber hecho, fue que busqué ayuda calificada y ayuda externa. Calificada porque yo había hablado con psicólogos, había hablado con mi esposo, había hablado con amigas, pero yo en todo caso sentía que el conflicto estaba ahí adentro. Y la universidad tiene una sede pastoral que fue muy valiosa para mí, y yo buscaba eso, una solución o un mediador para el conflicto calificado en el amor, porque a uno le pueden dar muchas pautas filosóficas, psicológicas, antropológicas, pero yo quería algo que fuera calificado en el amor, porque el conflicto era con mi madre, con la persona que me había dado la vida. Así que solicité la ayuda del capellán de la sede virtual de la universidad. ¿Cómo se hizo ese acercamiento? Concretamos una cita, hablé con el capellán, le expuse mi caso. El capellán solicitó que si fuera posible que mi mamá estuviera en otra sesión. Desafortunadamente en ese momento mi mamá no podía porque estaba en un viaje. Sin embargo, el capellán hizo una sesión conmigo donde me hizo unos ejercicios de reflexión, donde me ayudó a cambiar de actitud. Y finalmente, con unas pautas que él me dio, yo empecé a cambiar la forma de ver cómo me estaba relacionando con mi mamá. A raíz de eso, yo soy consciente, como que le bajé al tono de las conversaciones, ya no fui tan agresiva, ya fui un poco más conciliadora, tanto por la relación que yo tenía con mi mamá en pro de mejorarla, como la relación que yo quería que mis hijos vieran que yo tenía con mi mamá, porque seguramente esa va a ser la que ellos iban a replicar con sus hijos y yo con mis nietos. Duramos en sesiones con el capellán más o menos 4 sábados. Finalizados los 4 sábados hicimos una charla de seguimiento de cómo me sentía yo, y afortunadamente pues desde mi punto de vista a mí me sirvió mucho esa ayuda externa para ver desde otro punto de vista el conflicto que a mí se me estaba presentando, que en ese momento para mí era grandísimo, terrible, era conflicto corazón, mental. Y hoy en día, ya después de que ha sido solucionado y mediado en el amor, es un conflicto pues que no digo que desapareció del todo, porque en todo caso en las relaciones humanas siempre van a haber contradicciones y siempre van a haber puntos de vista encontrados, pero hoy en día son mucho más manejables, entendidos desde la abuela, entendidos desde los nietos, entendidos desde los esposos. Entonces ya no me afecta tanto frente a la demanda de autonomía que yo tenía, sino que ahora digo, bueno, de esta situación, ¿qué me aporta? ¿Qué me sirve? Lo otro lo descarto y ya no sigo enganchada con los problemas. El estado actual del conflicto, como les comento, el conflicto nunca va a terminar, siempre va a haber conflicto entre padres e hijos a cualquier edad, pero lo que sí cambia es la forma de manejarlo, y yo considero que en la relación con mi mamá el conflicto cambió en su forma de manejarse, tanto ella como yo ahora somos más tolerantes. Yo ya me apropié de mi familia y estoy empoderada de mi familia, y ella también lo ha entendido.
Mi papá y mis hermanos ya no influyen tanto en la forma como yo pienso y como yo estoy cultivando mi familia, y ellos están respetando mis decisiones y yo también respeto los puntos de vista que ellos tienen. Finalmente lo que comento es eso: el conflicto no se soluciona en su totalidad, porque en todo caso pues hay una barrera intergeneracional, hay situaciones que siempre van a haber con conflicto, pero la percepción y la forma y el punto de vista en el que ya uno se para no es el de guerra, sino el de conciliación. Y todo eso yo pienso que lo aprendí gracias a la mediación que tuve por parte del capellán de la sede, con el cual estoy muy agradecida, Padre Noé. Muchísimas gracias y me alegra mucho poder contar esta historia aquí para este módulo de resolución de conflictos de la universidad. Al profesor también le doy muchas gracias, al profesor Giovanni, porque a través del módulo hemos aprendido muchas herramientas para analizar los conflictos desde otros puntos de vista, desde varios puntos de vista, y entender las diferentes posiciones. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.